estar aquí compartiendo con ustedes este momento. A mi querida amiga entrañable Merce, que es como mi hermanita, de verdad, una persona que estimo muchísimo, a Alejandro, al doctor William y a Nelson Sicabo, uno de mis mentores en este tema particularmente. Y es que yo vengo de un grupo familiar de 7 hermanos varones y cuando las mujeres escuchaban eso decían, pobrecita su mamá. Y vieran que no, mamá nos enseñó a barrer, a limpiar, a cocinar, a hacer todo lo que un ser humano funcional hace. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo comienzo a estudiar psicología, y que evidentemente en aquel entonces Maradona era una estrella y Messi no había nacido, yo comienzo a ver por qué se agreden tanto las personas que son familia. ¿Qué pasa aquí? Yo comienzo a hacer prácticas en una institución gubernamental en Costa Rica que se llama Patronato Nacional de la Infancia y veo que los niños y niñas muy maltratados, realmente agredidos por papá y por mamá o familiares, desean seguir manteniendo ese contacto. Incluso se fugan del albergue o de los albergues para volver a su grupo familiar. Cuando a mí me toca luego abrir los juzgados contra la violencia doméstica, yo comienzo a escuchar este tipo de historias de niños y niñas que dicen es que lo odio, no lo quiero, no deseo tener contacto con él o con ella. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Me cambiaron el escenario de niños que realmente eran agredidos y agredidas y se fugaban para mantener el contacto. Ahora, niños y niñas que dicen, no quiero tener contacto con esta persona. Y entonces ahí comienzo yo a investigar sobre este tema y efectivamente parto del hecho de que todas las personas nacemos para ser amadas, ¿verdad? Eso no hay ninguna discusión al respecto. Y por lo tanto, esta violencia a mí me hace sonido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, claramente en mi grupo familiar primario eran un estilo de crianza muy democrático, ¿verdad? Y cuando me comienzo a hablar familias con distintos estilos de crianza, me doy cuenta que efectivamente hay una cultura patriarcal de fondo, donde se nos da una identidad, una autoestima basada en roles patriarcales, donde evidentemente el hombre y la mujer pues tienen roles específicos funcionales y que es una cultura que sigue estando vigente a la fecha. Es en este entorno familiar donde deberían protegernos y cuidarnos, donde nos enseñan a relacionarnos, que nos comienzan a meter una serie de creencias, de mitos, y estos mitos, estas creencias, aprendemos a reproducirlas. Y bueno, no por casualidad pensamos que el afecto entre mujeres es una situación natural y el afecto del hombre, eh, mm, ¿verdad? A ver, una leve práctica rápidamente porque nos pasa el tiempo. ¿Cuántos de aquí son papás y mamás? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes dejarían a sus hijos bajo el cuidado de un hombre en la casa? Mm, Se reduce significativamente. ¿Y por qué? ¿Qué hace que la mujer no abuse sexualmente? Les cuento que en Costa Rica, 8 de cada 10 niños que han iniciado su actividad sexual entre los 12 y los 15 años, lo iniciaron con una persona femenina mayor de edad. Y eso es abuso sexual, invisibilizado, por cierto. Entonces, bueno, esta serie de mitos están ahí en nuestra cultura. Y por eso es que yo a veces entendía a las mamás que decían, es que yo no puedo dejar a mis hijos con este hombre que ni siquiera sabe bañarse. Bueno, no se nos ha enseñado a los hombres a cuidar de otras personas. No se nos ha enseñado a los hombres a cuidar de nuestros hijos. El afecto masculino se asocia a la genitalidad. El hombre tiene que probar que es un buen papá para poder ejercer la parentalidad y conste, bajo vigilancia siempre. Si pasamos por un lugar y vemos una mujer cambiándole la ropa interior al niño o a la niña, nadie vuelve a ver una segunda vez. Si vemos un hombre, vamos a estar atentos. ¿Por qué? Porque el rol de cuidado de otras personas no pasa por la masculinidad. Y esto claramente hace que se piense que el amor paterno
es reemplazable, no se nos valida en ese rol, no hay un modelaje. Yo quisiera no morirme sin ver a un papá, escuchar a un papá diciéndole a su papá, mira, mi hijo está enfermo, ¿qué le doy? Porque eso es tan natural en las mujeres, pero en los hombres no. No se nos enseña a ser papás, no hay, digamos, posibilidad de externar sin tener todo un espectáculo social las nuevas masculinidades, de hecho que se ponen en tela de duda. No hay todavía una identidad propia de estas nuevas masculinidades, no hay orientación, ni siquiera desde la psicología. Hablar de nuevas masculinidades es hablar de física cuántica. No hay una red de apoyo y eso fue gran parte lo que me llamó la atención cuando analicé esta situación en hombres padres. Se sentían tan solos, se sentían que estaban literalmente haciendo algo que no tenían que hacer, porque simplemente querían ser papás y todo el mundo les decía, ¿qué te pasa? Si quedaste soltero, aprovecha, hazte de otras mujeres y deja a la mujer hacer lo que le corresponde. Pero estos papás eran diferentes y querían ejercer la paternidad. Y bueno, esta ruptura con la cultura patriarcal es lo que les cuesta toda esa crítica a la que se enfrentan día a día, a esta hipervigilancia, a esta descalificación. Y a eso le sumamos que en este momento las parentalidades, no solamente la paternidad, están minimizadas porque tenemos una cultura donde poner límites está mal visto y entonces, bueno, ya de por sí la figura masculina paterna es difícil ejercerla y aún así en una cultura donde ejercer límites sobre los hijos e hijas no está de moda, pues bueno, tenemos un caldo de cultivo para la violencia intrafamiliar, para un niño objeto o instrumento cuando se establece una disputa parental, un antagonismo innecesario que también se juega dentro de esta desautorización que en el caso de la masculinidad se ve como natural. Un niño o una niña que lastimosamente se tergiversó el interés superior y entonces no hay un análisis crítico sobre lo que el niño o la niña dice, sino simplemente si dice que no quiere a papá, no lo quiere y punto. Nadie se toma el costo de averiguar realmente qué pasó. Si no, no quiere ver a papá, no quiere ver a mamá, no quiere relacionarse con la abuela, con el abuelo, y ahí se acabó la situación. Y esto es realmente muy irresponsable porque es centrar en el niño responsabilidades para las cuales no tiene muchas veces la capacidad de tomarlas. Por supuesto que toda esta violencia hace que los niños sintomaticen violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están siendo objeto de toda esta situación de agresión psicosocial y claramente se convierten pues en sujetos que ejercen violencia en otros contextos. Esta violencia parental, esta violencia intrafamiliar que ustedes y yo hemos estudiado en Garner, en Nelson Sicabo, en Asunción Tejedor, en Jorge Ferrari, con Mercedes Ladereche, esto que yo llamo prácticas de desparentalización, aquellas prácticas que tienden a separar los afectos que no tendrían por qué ser separados y este proceso de desfiliación, este robarle la filiación al niño o a la niña, pues tiene consecuencias muy graves en nuestros hijos e hijas. ¿Cómo vemos esta violencia? Bueno, Garner nos la describe muy fácilmente y no voy a redundar sobre ello. Desvalorizar a la otra persona, impedir la comunicación, tomar decisiones importantes sin consultarle, organizar actividades sin que esté presente esta persona, no informar de estas actividades. Recuerdo el caso de una mamá que con toda la premeditación le dijo al padre, no, la graduación del niño no va a ser el próximo sábado, va a ser dentro de 22 días. El padre ya le había dicho al niño, le había prometido que iba a ir a su graduación y comprenderán que no llegó. Y con todo el cinismo le dijo, viste, tu papá no llegó, no te quiere. Seguramente andará quién sabe con quién. Bueno, este tipo de violencia, este tipo de prácticas de desparentalización hacen que el niño o la niña experimente una violencia realmente cruel e injustificable e innecesaria. Y lo que se busca es desautorizar a la otra parte.
limitar, impedir, obstaculizar el ejercicio de la paternidad o de la maternidad, implicar al entorno sociofamiliar en este conflicto, a la nueva pareja, presentar al cónyuge como la nueva figura parental. Este es tu nuevo papá, esta es tu nueva mamá, etcétera, etcétera. Ya de eso hemos hablado muchísimo. Delegar en otras personas el cuidado de la prole, incluso aunque esté la persona progenitora disponible. Reprochar al otro el mal comportamiento, amenazar con castigar a la prole si se atreve a llamar o a mantener contacto. Conste que no solamente esto se juega a nivel de papá y mamá, también se juega con abuelos, con tíos, con familiares. Es decir, es una violencia más amplia. Es una violencia más amplia y claramente, insisto, invisibilizada. Se impide acceso a datos al padre o a la madre. En Costa Rica fue muy típico que se establecían medidas de protección y entonces el padre llegaba a la escuela a pedir o a la reunión de padres y le decían, no, usted tiene medidas de protección, no puede entrar. No, usted no puede consultar, usted no tiene derecho a. Y se pedía, pues claramente, la intervención de los juzgados, lastimosamente, con comportamientos bastante patriarcales de parte de las autoridades, y hay que decirlo tal cual, ¿verdad? Gran parte de la dificultad que tenemos de solventar o de solucionar estos conflictos intrafamiliares pasa porque todavía tenemos autoridades judiciales muy patriarcales. Recuerdo uno que le decía a un papá, es que usted no tiene por qué hacer labores de madre, porque quería prepararle la comida a su hijo. Bueno, esas cosas todavía existen. La premisa básica de estos padres y madres o de estos conflictos es, si ya no eres mi pareja, tampoco tienes nada que ver con mis hijos. Es decir, usted simplemente porque yo lo decido, desaparece. ¿Qué interés tiene? Pues evidentemente confía toda su frustración, toda su violencia, se la traslada al niño, se le impone estos sentimientos negativos y el niño se convierte en un alter ego de este padre. Bueno, también esto claramente Garner y otros autores lo hemos hablado con mucha frecuencia. El niño absorbe esta negatividad y se convierte en un asistente de la persona que está ejerciendo violencia. Situaciones previas, una organización familiar patriarcal, ya lo habíamos visto, roles fijos, rivalidad parental por el afecto de la prole, y esto en las sociedades latinoamericanas es bastante frecuente, lastimosamente. Tras la ruptura de la relación de pareja se mantiene un duelo, cobranzas, ¿verdad?, hacia la otra parte, y estas cobranzas se hacen a través de los niños y las niñas. Hay una necesidad de venganza, incluso de resarcimiento por el daño causado tras la separación o lo que piensa la persona que fue un daño. El conflicto conyugal se generaliza, hay alianzas y personas del entorno toman partido. Recuerdo un caso, por ejemplo, de una mamá que montó un escenario con sus amigas. Obviamente las amigas no sabían. Ella hace que está recibiendo una llamada del ex esposo y la niña presente y hace que está llorando porque según ella el esposo le está gritando. Eso no estaba ocurriendo, pero sus amigas y la niña piensan que sí. Y claramente después ustedes saben cuál fue el tema de conversación, lo malo que era este hombre y lo agresivo que era. Y cuando presenta las medidas de protección, adivinen quién eran las testigos, sus amigas y la niña. Entonces se montan escenarios y hay intenciones bastante nocivas en este sentido. El otro cónyuge siempre será culpabilizado, responsabilizado por la ruptura, por los conflictos. Además, hay una aniquilación, una satanización del nuevo consorte. Y aquí Disney nos ha dicho claramente que la madrastra es la bruja y el padrastro, un ofensor sexual hasta que priva lo contrario, ¿verdad? Entonces, no se permite esta familia ampliada, que es lo que debería ser como un proceso natural de reorganización tras la separación. ¿Por qué mi nueva pareja se convierte en el malo o la mala de la película? No necesariamente tendría que ser así. Es un complemento, es un apoyo adicional. Sin embargo, es bien complicado para nosotros, incluso como peritos, hacer un análisis crítico en todo este conflicto que se juega en las dinámicas parentofiliales. Se impone un proceso sistemático de desacreditación. El niño en un principio se ve cauteloso, pero poco a poco va insertándose en este discurso, se mimetiza con el entorno porque, bueno, solamente está
bajo el cuidado de este padre o de esta madre que le está induciendo un discurso, una situación y claramente tiene que someterse a este discurso para sentirse a gusto. Si no, pues ya decíamos, es castigado, es criticado. Poco a poco se va radicalizando. En algunos momentos incluso deja de sentir ambivalencia y se torna un aliado de esta persona. Asume una actitud desafiante, repulsiva e insiste ya frente a las autoridades en su independencia de criterio. Nadie me dice que diga esto, simplemente yo la odio, yo lo odio, no quiero que esta persona esté en mi vida. Y entonces aquí es donde se da ya el proceso de desfiliación. Se le quita el amor filial al niño, asume un discurso impuesto, hay una total ausencia de culpa, le es indiferente y acuerpa y justifica el maltrato, la denigración, la desvinculación del otro progenitor. El niño adopta como verdades irrefutables los contextos y vivencias que se le imponen. Recuerdo a un niño, y ahora les estaba contando yo a ellos, que me decía, es que mamá me quería abortar, por eso yo la odio. Y cuando yo le digo, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, es que yo recuerdo cuando estaba en el vientre de ella que ella me metieron un aparato y me querían sacar, ella quería sacarme. ¿Qué pasó? La abuela bajó un video de YouTube donde aparecía esa escena. El niño dormía un poco en posición fetal. Ella le toma una foto y le dice, mira, tú duermes así porque mira lo que pasó. Eso hizo tu mamá contigo. Por eso es que tú duermes así. Bueno, esas son memorias implantadas claramente y el daño que se hace hacia la identidad del niño y hacia la filiación del niño sobre esta madre, pues claramente es irreparable. El niño asume, generaliza el conflicto, se extiende la desconfianza, el temor, la aversión hacia la familia extensa. No solamente es hacia el padre o a la madre que está siendo alienado o alienada, sino hacia toda su familia, lastimosamente, incluso hacia amistades que antes eran personas que frecuentaban la dinámica familiar. Se le enseña a odiar, a rechazar, se le rompe el lazo con sus figuras familiares, lo cual, insisto, es algo que es absolutamente innecesario. Desde la psicología solo hay 3 situaciones que justifican la separación. Cuando hay una psicopatología no tratada, cuando hay una adicción crónica y cuando se ha ejercido violencia directa hacia el niño. Esas 3 situaciones son las únicas que justifican una separación transitoria. Porque de acuerdo con la Convención Internacional, el Estado está en la obligación de brindar tratamiento terapéutico, de brindar procesos de desintoxicación y además de brindar escuelas o academias de crianza para enseñarle al padre o a la madre a cambiar el modelo de violencia que lastimosamente aprendimos. Porque aquí yo creo que todas las personas que estamos en este auditorio de alguna forma recibimos una palmada de nuestros padres, ¿verdad? Se pensaba que la violencia era una forma de educar. Bueno, ese modelo hay que cambiarlo. Lastimosamente es un proceso que se da. El padre y la madre agredida llega a ser un forastero, un enemigo, una figura hostil, y la persona que cuida al niño, o aquella que está ejerciendo violencia, es quien se convierte en su modelo. Y por lo tanto, pues claramente tenemos a un niño que va a crecer mal adaptado y disfuncional. Muchos de estos niños desarrollan trastornos psiquiátricos, trastornos disociales. Hay un proceso de agresión, ¿verdad? De aniquilación sistemática de su propia personalidad, porque el niño se confunde en un primer momento. ¿Qué pasó? Porque yo antes podía abrazar a mi abuela en misa, podía reunirme en la escuela con mis primitos y ahora no. Si lo hago, me recriminan, se enojan conmigo. ¿Qué pasó? En otros casos de agresión, las personas víctimas pueden llegar a superar o a perdonar las heridas, las ofensas que han sufrido, pero aquí hay un daño a la identidad. Y este niño realmente o esta niña asume esto como una realidad. Este abuso emocional tendrá repercusiones, por supuesto, durante toda la vida y en las futuras generaciones, que es bastante típico ver esto. Personas que experimentaron violencia parental reproducen violencia parental en sus relaciones de pareja. Trastornos de identidad, sensación de soledad, de aislamiento. Todo esto lo sintomatiza el niño en la escuela, ¿verdad? Y entonces, lastimosamente, la sociedad comienza a decirle al niño que es un inadaptado, que es agresivo, que es complicado, que es conflictivo. Y el niño comienza a identificarse con todo eso que le dicen. Y por supuesto, comienza a disfuncionar.
pueden surgir comportamientos hostiles, por supuesto, porque toda esta lesión que se le hace, toda esta violencia que se le impone, todos estos etiquetamientos que se le dan, detonan en el niño disfunción en los distintos escenarios. Hay inseguridad, desesperanza, falta de organización, tendencia a la ansiedad. Son personas que pueden desarrollar depresión crónica e incluso yo he tenido casos de niños con 6 años con ideación suicida, lastimosamente, por toda esta violencia que se les impone. Incapacidad para funcionar o adecuarse a los ambientes, tienden a desarrollar procesos adictivos, tienden a ser personas codependientes, a vincularse con grupos pares de riesgo, a ser contestatarios rebeldes, a desarrollar un sentimiento de culpabilidad que surge del hecho de que fui utilizado para agredir a otra persona, inclusive a mi padre, a mi madre. Pueden llegar a reproducir en su vida familiar, ya lo decíamos, esta psicopatología. ¿Y qué hacer? Ya para terminar, porque los tiempos son cortitos. Acciones correctivas. Primero, desmitificar las funciones parentales. Las mujeres del siglo XXI tienen un montón de cosas que hacer, además de ser mamás. Y los hombres queremos ser papás. Entonces, ábranos el espacio, por favor. Identificar la violencia que se está ejerciendo. Pongámosle el nombre que quieran ponerle. Alienación parental, y duelo de lealtades, interferencias parentales, lo que ustedes quieran, no importa, sinceramente, pero visibilicemos esta violencia. Es una violencia injustificada, innecesaria, que genera la frase trillada, hijos o hijas huérfanos de padres vivos que les aman, y esto no puede ser posible. Identificar o intentar la mediación familiar, incluso estableciendo planes de parentalidad a través de la coordinación de parentalidad, que es un recurso bastante valioso y relativamente reciente. Restablecer el vínculo parentofilial de manera inmediata, impostergable. Esto es que los jueces y juezas tienen que entender, y nosotros como profesionales de la psicología, es decir, la vida de un niño de 2 años, si se le priva un año de su figura parental, ha sido la mitad de su vida que ha estado sin ese afecto. Y eso es absolutamente inadmisible. La monoparentalidad tiene que ser la excepción, la crianza compartida tiene que ser la norma, ¿verdad? Hay que capacitar a los funcionarios judiciales. Miren, si nosotros no crecemos con manuales para ser papás y mamás, menos los funcionarios judiciales que reproducen sus mismos esquemas familiares en su trabajo del día a día. Hay que instruirles en teorías de género, hay que enseñarles técnicas de resolución alternativa de conflictos, hay que enseñarles los principios éticos que se aplican a la resolución de los conflictos familiares, como es la escucha activa de todas las partes, no solamente de una, de todas las partes. Para yo trabajar en familia tengo que hacer un análisis contextual de toda la situación. Imparcialidad, por el amor de Dios, imparcialidad, y lo repito 1000 veces, porque eso hace muchísimo daño cuando él o la perito asume un análisis parcial. Esto genera un dictamen viciado que además hace que el juez o la jueza tome malas decisiones. Centrarse en el interés superior del niño o la niña, que siempre va a ser crecer con su papá y su mamá, con todo su grupo familiar. Promover la crianza y la educación compartida. El objetivo es la reorganización familiar. Papá y mamá dejaron de quererse, ya no quieren estar juntos, pero siguen siendo papá y mamá, siguen siendo aquellas figuras importantes en la vida del niño. Especialización de jueces y juezas, especialización de las personas que peritan, campañas de prevención y de información, no a la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Esta no es una lucha de géneros, por el amor de Dios, no es una lucha de géneros, es una violencia intrafamiliar que tiene consecuencias graves en la salud mental y en la salud cotidiana de niños y niñas. Hay que buscar una familia integrada, una familia funcional, aunque las partes no convivan. Hay que cuidar de las familias, hay que cuidar de nuestra niñez. Muchas gracias. Las dos personas que se acerquen, que me habían dicho para pasar los micrófonos y hacer las preguntas. Las colaboradoras.
Los micrófonos. Para pasar los micrófonos. Ahí están, ahí vienen. Las preguntas, lo único que le pedimos que sean concisas, genéricas, sin preámbulos y digan a quién se la quieren hacer. Inclusive está en línea Philippe Marcus. Hola, buenas. Desde acá de Chile, Fundación Crianza Compartida, le quiero hacer la pregunta a David, al doctor David Acuña. ¿Cómo generamos este cambio tan importante cuando estamos viendo que los tribunales de familia de toda Latinoamérica está primando la perspectiva de género por sobre la perspectiva de infancia? ¿Cómo entonces, viendo que esa es la premisa que estamos viendo a nuestro alrededor, partimos por generar ese cambio tan importante desde tu perspectiva y mirada profesional? Yo pienso y propongo que partamos de la formación, de alguna forma tenemos como científicos, como padres de familia, como sociedad, que pedirle a las facultades que formen desde que el estudiante comienza la carrera de Derecho, de Psicología, en equidad de género, pero de la verdad, ¿verdad? De la de verdad, equidad de género donde ambas personas puedan realmente accionar adecuadamente desde sus habilidades, desde su funcionabilidad como seres humanos. Es muy difícil cuando ya una persona está formada en una cultura patriarcal hacerle ver que esto es importante. Yo, en el ejercicio de mi profesión como psicólogo forense, me enfrenté a figuras de autoridad, jueces y juezas que literalmente no entendieron, nunca entendieron, ¿verdad? La situación y paulatinamente mi estrategia fue hacer análisis de casos. Entonces tomaba expedientes y les decía, vamos a reunirnos los viernes en la tarde para analizar este caso complejo. Y poco a poco desde la psicología traté de hacerles ver del daño irreparable que estos niños y niñas estaban experimentando y que era absolutamente innecesario. Algunas personas de estos jueces y juezas lograron hacer un cambio significativo, otras simplemente se mantuvieron en su postura, porque es bastante cómoda y es lastimosamente lo políticamente correcto, ¿verdad? Pensar diferente no deja de ser amenazante. Y las mujeres lo saben en estos 60 años de la historia de género, ¿verdad? Pensar diferente tiene consecuencias. Es más fácil seguir la corriente y eso también pasa con las autoridades judiciales. En Costa Rica, yo les decía a estos jueces y juezas, es que ustedes no tienen que resolver indubio por mantener el trabajo, sino pensar en los niños y en las niñas. Porque un juez o una jueza que piensa diferente, comienzan a hacerle bullying, comienzan a Vamos señalizar. redondeando las preguntas, inclusive con respuestas, y puede haber mayor cantidad de preguntas. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es María José. Yo soy de Cipolletti, Río Negro. Madre impedida hace un año de ver a su hijo. Por eso estoy acá. En el lugar de donde vengo hay muchos favores políticos, mucha gente conocida, entonces te encajonan los archivos. Los peritos o psicólogos o equipo interdisciplinario, muy poco capacitado en estas cuestiones. Entonces simplemente yo como mamá, que hace un año estoy en este como mundo paralelo, porque cuando entras en esto no sabes qué hacer. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llevar esta sabiduría directamente a esa jueza que decide por la vida del niño, en donde están un montón de informes diciendo lo que está pasando y no hay capacitación, o sea, no tenemos como esta oportunidad de poder conocer todas estas cuestiones?
Primero agradecerles en nombre, creo que de todos, todo lo que han dicho, porque es muy importante este conocimiento. Y segundo, mi pregunta es, ¿podrá cambiarse esto en algún momento? Antes que conteste, le pido por favor, y aquí les pido por favor, así pueden participar todos, entendemos, te agradecemos tu hecho personal, pero vamos a hacer las preguntas más genéricas, así se pueden ayudar todos y todos pueden hablar porque el tiempo es muy acotado. ¿Quién Perfecto. quiere que la responda la pregunta? Doctor, el perito David. David, David, Costa Rica. El cambio va a gracias. ser paulatino, o sea, no va a ser muy rápido. Va a ser paulatino y sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad. En mi caso, una de las estrategias fue comenzar a pedirle a los papás que me trajeran fotografías, recuerdos que su hijo, su hija le dio cuando estaban en buenos términos. Y poco a poco írselo mostrando al juez o a la jueza el daño que este niño iba experimentando, hacerle como un relato cronológico en este análisis de caso, en este espacio que les pedí, iba mostrándoles el daño que el niño iba teniendo. E insisto, algunos cambiaron de perspectiva, otros siguen siendo tan patriarcales como el primer día. Hola, Sí. ¿se escucha? Ah, bien. Bueno, bueno. Hola, ¿se escucha? Gracias. Estoy la verdad que muy contenta de poder participar de este primer congreso. Mi nombre es Analía, soy de Mar del Plata, soy directora de un colegio secundario y mi pregunta es para David. Todo su coloquio que acaba de realizar, me sentí identificada con todo lo que usted expuso. Comparto lamentablemente con la mamá que hace un año que no tiene la vinculación o revinculación con su hijo. Yo hace 7 años y medio que no tengo revinculación con mis hijos, con mi hija que hoy tiene 14 años y mi hijo 17 años. Eh, es la pregunta concisa, porque sé que hay poco tiempo. Eh, ¿Qué se hace si la justicia es lenta? En este caso de Mar del Plata, si hay el poder está detrás, porque hay un poder económico por parte del padre. Si en el año antes que se cambiara el Código Civil en el 2015, el padre le dijo a mi hijo que ganó la tenencia y ellos crecieron con eso, ¿sí? Y todos los puntos que usted enumeró es los que están viviendo mis hijos hoy, desde la distracción o el mal desempeño en el colegio, en lo vincular, etcétera, etcétera. ¿A dónde estoy parada hoy yo? Realmente no lo sé. Trato de, hace 10 años que hago terapia, pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasos a seguir? Porque realmente me anoté para saber esto. Yo sé que hay muchos abogados, pero no sé cómo seguir. Seguir esperando hasta que mis hijos tengan la edad, mayor de edad, el año que viene, mi hijo de 18 años, si hoy me dicen que no me quieren ver por el discurso paterno-filial. Gracias. Desconozco en realidad los procesos acá en Argentina. Lo que yo le digo a los papás y mamás allá en Costa Rica es traten de agotar todo el proceso y traten de hacerles llegar memorias al niño o a la niña a través de terceras personas. Por favor, no insistan, no les avasallen, porque hay papás, por ejemplo, que llegan a la escuela, que van al colegio, que les persiguen en el autobús y eso genera en el niño mucho malestar, mucha más confusión, porque están de alguna forma validando el discurso que les están diciendo. Y acérquense a periodistas, escriban las historias. Ojalá surjan muchos libros de estas historias y la gente comience a leerlos para que nos sensibilicemos como sociedad de que este daño es muy grave. Sí. Bueno, soy Carlos Díaz Usandivaras, médico psiquiatra, terapeuta familiar, y quería preguntarle al doctor Ramírez qué
¿qué lugar le ubica usted a el prejuicio matriarcal dentro de este contexto de prejuicio patriarcal? Es decir, el prejuicio matriarcal como complementario del patriarcal. Venga donde venga la violencia nunca es justificable, sea que venga desde un principio patriarcal o sea un matriarcado lo que se imponga, porque lastimosamente en América Latina hay bastante organización familiar matriarcal. Casi, sin duda. Sí. Entonces, venga donde venga la violencia, es injustificable. El niño no es un objeto, no es una presea, no es un premio, no es de nadie. El niño necesita de ambas figuras parentales, necesita de todo su grupo familiar y nadie es reemplazable o sustituible. Yo pienso que todas las personas adultas que estamos en capacidad de cuidarle, tenemos que tener el derecho de asistirle, de cuidarle, y para él o ella es fundamental este proceso de protección de todo su grupo, tanto familiar paterno como materno. Es cierto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Ortiz, soy comunicadora de género, de crítica de género en YouTube. Mi pregunta es a David con respecto a que a menudo muchos seguidores se acercan a mí reconociéndose como víctimas de alienación parental, que empiezan a reconocer las consecuencias que ha tenido esto a lo largo de su vida y que empiezan a identificar un conflicto dentro de su familia, aunque no tienen claro cómo se desarrolla o cómo pueden salir de esta situación. ¿Qué recomendaciones le darías a hijos, en este caso, que empiezan a tener nociones de la situación familiar que están viviendo? Gracias. Lastimosamente tenemos una cultura muy adultocéntrica, o sea, hay que decirlo tal cual. Entonces, cuando el niño comienza a sintomatizar, el niño comienza o la niña a percibirse como un niño síntoma, como un niño que está desajustado y la situación se le achaca a esa persona, no a su contexto. Es decir, el niño comienza a tener problemas de concentración, entonces algo le pasa o tiene problemas de déficit atencional o hay que darle Ritalina, etcétera, etcétera. Es decir, el niño es el que tiene el problema y no su contexto. Entonces yo pienso que es muy importante que las personas que tratamos con niñez realmente nos capacitemos en esos temas para que logremos identificar los primeros indicios de conflicto y comenzar a tratar a las personas que realmente lo están creando, que son el grupo familiar. Quedan dos preguntas Bueno. y porque después viene el receso, así que por favor, si son cortitas, podemos hacer 3 y entra más gente. Hola, sí, Acá me estaban pidiendo acá las abuelas que dicen que nunca tuvieron voz, la gente mayor. Acá. Bueno, nosotros somos un grupo de abuelas. Toma, me quiebro. Ojo. Bueno, nosotras somos abuelas impedidas de contacto. No tenemos mucho tiempo. Queríamos saber cómo hacer para acelerar este proceso y ver, como usted decía, a nuestros nietos en sedes judiciales cada 3 o 4 años, en mi caso 10, cómo se van deteriorando psicológicamente. ¿Cómo se puede hacer? A esto le sumo como abuela, yo estoy en otra etapa, estoy en una etapa de revinculación con todas las denuncias demostradas que eran falsas, pero me encontré con 2 niñas con todos los síntomas que usted especificó. Mi pregunta es, yo, abuela, ¿cómo logro el acercamiento de mis niñas? Déjeme decirle que de las cosas más lindas de mi infancia es acordarme de las caricias y del contacto con mis abuelas y con mis abuelos, pero aquí nos enfrentamos a un sistema judicial que está desinformado. Mercedes no me deja mentir y los que son jueces y juezas y trabajan con los sistemas judiciales, está desinformado. Yo estoy seguro que si ese dolor humano realmente fuera conocido
por los jueces y juezas a través de libros, de artículos, de textos, de investigaciones, que no se invisibilice este conflicto, sino más bien se exponga a través de los medios de prensa, esto va a calar y vamos a tener un cambio paulatino, lastimosamente paulatino, porque es una cultura todavía muy desafiadora hacia este tipo de intervenciones. Entonces, no desistan. Escríbanle a sus hijos cartas, a sus nietos cartas, háganles videos. Tal vez no los vayan a ver de manera inmediata, pero a futuro van a ser muy reconfortantes para ellos ver ese video de abuelita que les Bueno. calma. Hay una Sí, desde aquí, mi nombre es Mónica Brarda, soy señora abogada y una pregunta más. de, Y pues de tenemos que Córdoba. cerrar. Estoy acompañada por colegas de acá de Buenos Aires también. Hacemos familia, soy docente y soy mamá. Y David, bueno, primero agradecer la claridad de todos y segundo entender o poder ofrecer esta propuesta que hicimos en la sede del Colegio de Río Segundo, que somos una subcomisión de familia, en donde escuchamos a muchas abuelas y a muchas necesidades de todo tipo y hemos comenzado a dialogar con el asesor letrado de la sede de Río Segundo para rehabilitar roles parentales. Y yo pensaba, digo, es una semilla de todo lo que hemos tratado acá, porque además, a partir de esta escucha activa, me pongo en el lugar de mamá y me doy cuenta que por más que no esté divorciada, muchas veces construyo esta alienación parental porque replico en mis alumnos o en mis hijos o en la sociedad que me toca participar, a veces en la iglesia o donde cada uno esté, este tipo de prácticas. Entonces quizás estemos no solo frente a un juez que no comprende o a un psicólogo que no entiende o a una mamá que no puede, una abuela que no puede, sino estemos frente a un cambio cultural y humano que depende de todos un poquito y que nos va a enfrentar con una lucha bastante complicada y larga, más de lo que creemos. Bueno, eso quería aportar. Bueno, Muchas gracias. La última pregunta, por favor. Acuérdense, sin preámbulos, que Hola, sea corta y concisa. rápido. Agradecida completamente con esta mesa, con el doctor con el doctor Philip Marcus, con todos. La verdad fueron exposiciones muy productivas. Yo soy pediatra María Rosa Camposano, hace 38 años que vivo acá en la Argentina y realmente los padres separados, los divorcios, el único víctima es el niño. Y por eso yo creo que tenemos que abogar por traer paz a este mundo, por ser líderes promulgadores de la paz, líderes del consenso, líderes del diálogo. Cuando una pareja está mal, se separan, pero los hijos no se van a separar nunca de sus padres. Entonces, como tenemos que ser más inteligentes los padres que nos separamos y criarlos con amistad del uno con el otro, porque tenemos que hacer de ese niño el potencial ser humano que es merecedor. Y no se puede ejercer progreso en una sociedad donde hay violencia. Las grietas dan violencia, las separaciones dan violencia, las desigualdades culturales y las desigualdades raciales dan violencia. Muchas gracias. Por Le eso yo creo agradecemos, que señora. lo que expresó el doctor en la última es muy valedero. Bárbaro. Muchísimas Es gracias. Pero importante que haya, respetemos- la fuerza más importante es el amor. Esa es la Ese que es debe el amor, existir. pero por eso el amor al prójimo es que puedan hacer otra pregunta más y que puedan hablar todos. Permiso. Sí, y cerramos con el señor. ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, yo vengo de Brasil, represento varias instituciones, por lo cual también estoy acá. Quería agradecer fundamentalmente los avances de la ciencia que crean desde Copara, desde Parental Alienation, Study Group, desde Garipa. Escuchando acá y también con el peso sobre mis espaldas de las asociaciones que representamos en Brasil, donde tenemos una legislación abrazando a las abuelas y a las mujeres, investigamos dónde están las primeras sentencias que hablan de alienación parental y la pasaba la mujer
en la década del 40 y del 50 del siglo pasado, cuando huían de Perdón, ¿podemos redondear la pregunta Huían de en un- respeto a todos? Exacto, huían de un matrimonio Concisa. poco saludable y hoy son esas abuelas impedidas de contacto. Esto se repite. En ese contexto, y viniendo desde la sociedad civil, pregunto, ¿qué importancia le pueden dar a la verbalización de las crianzas por medio de inteligencia artificial como modo de visualizar de mejor manera, ya que estamos haciendo una campaña trilingüe en ese aspecto, sobre las angustias que viven los niños ante los desenlaces parentales? En ese aspecto los invitamos, ya que es una campaña trilingüe, a participar de dar colocaciones a la profesora que estaba acá. Perdón, señor, la pregunta si puede Exacto. redondear. Respetémonos todos. Si consideran que puede ser relevante la verbalización de crianzas de niños, perdón por las barreras de idioma, de niños por medio de inteligencia artificial para darle más visibilidad a esa angustia y participar escuelas. ¿Para quién es la pregunta? A William Bernet por la interpretación que hace de los diseños y a Alejandro Mendoza Amaro, por favor. Gracias. No hay posibilidad ya. Thank you for the comment. I don't know specifically how artificial intelligence would help, but maybe somebody can figure that out. But there are a number of ways where children and parents can be helped to reconnect with each other. And one, of course, is education, that to educate both parents and children. And when children grow up and they go to college, when they move away from their alienating home, sometimes they say, what happened to my other parent? So that happens spontaneously sometimes. There are, now there are different support groups and websites specifically for alienated children. And these websites have been started by children. I forget that lady's name. Well, I can't think of it right now, but there are several websites started by children directed at other children. And finally, there's an interesting website and database which is intended to help connect up children with parents, children who don't know their parents and parents who have lost their children. And I forget their name. I think it's called Parent-Child Connection or something like that. And it's in use right now in Ukraine, because in Ukraine there are children who have lost their parents, and the parents don't know, and this website is helping them connect back. So there are things that can be done to help children connect back with those parents. Vamos a hacer un receso para el almuerzo. Retomamos 14:50. Nos encontramos acá en punto. Y recuerden que las credenciales son intransferibles. Tienen que entrar para el tema de seguridad. Volver a entrar con la credencial. Ya muchas gracias. Los esperamos.